Welcome to Anglo Radio. Bienvenidos al espacio radial del programa de lenguas extranjeras en inglés. Join us and learn interesting facts about history, idioms and expressions, music, artists, and much more. Escúchenos todos los jueves de 3 a 3:30 de la tarde a través de su emisora Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM. Tune us in. Anglo Radio. Good afternoon and welcome once again to Anglo Radio. My name is Oscar Acevedo and we feel really happy to have you today with us again. Buenas tardes y bienvenidos a Anglo Radio. Mi nombre es Oscar Acevedo y estamos muy contentos de tenerlos con nosotros de nuevo en nuestro programa. Como todas las semanas, tenemos acá a nuestros dos compañeros muy especiales de siempre. Queremos dar un saludo primero que todo. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Oscar, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, un poquito... El clima está un poquito como duro y eso está como afectando, pero ahí vamos. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Demasiado bien, diría yo, a pesar de la lluvia. Sí, exacto, a pesar de la lluvia. Queremos recordarle a todos nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y opinar acerca del tema del día a través de WhatsApp al 300-875-7884 o conectándose con nosotros en nuestra fanpage en Facebook, Anglo Radio UP. Recuerden también que esta transmisión de radio se encuentra también en Facebook Live en nuestra fanpage. Okay, let's start with today's emission. I would like to tell you what today's topic is. We know that it was a holiday like 2 days ago, 1st of May. Do you know what it was about? Labor Day. Correct. So yes, today we're going to talk about Labor Day, okay? El tema de hoy es el Día del Trabajo. So, with no other thing to say, here we go. Today in history. It was a regular day to man, but an essential one for mankind. Let's go back in time. Well, these are some of the important events that took place in a day like May the 3rd. Okay, first of all, in 1921, the government of Ireland, Act 1920, is passed, dividing Ireland into Northern Ireland and Southern Ireland. En 1921 se firma el acta de 1920 del gobierno irlandés, con el cual se divide la isla en Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Es de tener en cuenta que pues este problema o este suceso se debe por diferencias religiosas y culturales que estos dos pueblos han tenido desde siempre, y pues con el paso del tiempo se vieron inmiscuidos en una guerra civil, lo que causó muchas muertes, mucha violencia, y fue por esto, esta fue como la solución que encontraron a la guerra. Yeah. In 1942, Nazis required Dutch Jews to wear a Jewish star. Bueno, en 1942, los nazis creían que los alemanes eran la raza superior y los judíos la inferior. Esta política culmina en el Holocausto, como nosotros lo conocemos. Correcto. En el que aproximadamente 6 millones de judíos europeos son deportados y asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, desde el 3 de mayo de 1942, fue obligatorio para todos los judíos vestir una estrella en sus vestimentas para ser identificados. Okay, so it was in that day. Ya. Okay, that's interesting. So in 1960, the Anne Frank House opens in Amsterdam, the Netherlands. En 1960, la casa de Anne Frank abre en Amsterdam, Países Bajos. Correcto. Bueno, la casa de Anne Frank en Amsterdam es un museo dedicado a la diarista de guerra judía Anne Frank, que se ocultó de la persecución nazi con su familia, ya tocando el mismo tema, y también con 7 personas más. Ellos se escondieron en el ático y en el desván del edificio. Actualmente el museo funciona como un espacio para resaltar todas las formas de persecución y de discriminación. Ok, interesante. Hoy tenemos varios eventos de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo relacionados con los nazis. Y los nazis. Exacto, los nazis. Well, these were the historical facts that took place in a day like today. Now, let's continue with our next section.
Idioms, English expressions used in everyday's life. Okay, so we are again in our idioms section. You know that every week we choose a word and we talk about the different idioms that are related to this word. Okay, so for the first, the word of the day. I know it's funny, but it's bacon. Okay, yes. I'm so hungry. Yes, delicious, man. It's delicious. All right, the different expressions and idioms that we find with bacon are: number one, pull someone's bacon out of the fire. It means to save someone from trouble, from difficulties, or from any danger. Okay. Like Superman? Yes, it's like you take the bacon out of the fire in order to avoid it to burn. So it's like to save somebody. Yes, it's interesting. Okay, number two, bring home the bacon. I know, yes. Yes, I know, it's funny. Okay, so when you bring home the bacon is when you earn money, working, or yes. Or when you become successful. It's like you bring food to your house, you know, but they say bacon. Okay, number three, language that would fry bacon. It's a really informal term. It talks about profanity or swearing or bad words, curse words. It's like, yes, it's bad language. Yes, rude. That is the term, rude words. Thank you. So yes, I mean, it's a language so hot or so rude that it would burn bacon. There's something about hot language. Yes, it's funny, you know. We have a master. Okay. What? Here you have Oscar Acevedo. He's the master in hot language. Okay, or, no. Rude language. Like swearing? Like swear words? No, never. Bueno, la palabra del día es tocino, que en inglés sería deletreada como B-A-C-O-N. Y a partir de esta existe gran variedad de expresiones, entre las cuales tenemos pull bacon out the fire. O sea, significa salvarle el pellejo a alguien, como veníamos hablando, como Superman, un superhéroe. Sí, correcto. Es cuando tú evitas que el tocino se queme, entonces lo salvas. Exactamente. Sí. La siguiente es bring home the bacon, que significa traer el pan a casa, aunque la traducción literal sería traer el tocino a casa. El tocino, exacto. O sea, mira cómo es de diferente. Sí. En español hablamos del pan de cada día, ellos hablan del tocino de cada día. Exactamente. Y finalmente tenemos language that would fry bacon. En español sería algo así como con esa boca toma leche. Sí, exacto. Cuando usamos malas palabras en nuestro lenguaje, ¿cierto? Demasiadas, exacto. Cuando tenemos un vocabulario muy pesado. Okay, with this we finish our section about idioms. Now we will go to a small break. And after we will continue with more and more interesting sections. Before we go, we leave you with a really good song from the band of the day, AC/DC. The name of the song is Highway to Hell. Nice. Gracias por seguir conectados con nosotros en nuestro programa Anglo Radio. Acabamos de escuchar al artista del día AC/DC, bueno, más bien sería la banda del día AC/DC, sí, con uno de sus éxitos más conocidos que es Highway to Hell. De hecho, esa canción la recuerdo es por Iron Man, sí, la película. La entrada de Tony Stark, Highway to Hell. Now, in order to continue with our show, we will now switch to the central topic for today. Central topic. Be aware of hot news, social, cultural, and historical facts. And today's topic is... Okay. Hello and welcome to the main section of our show. As you know from the beginning of the emission, we have a very interesting topic that has a relation with what happened this week, that is Labor Day. Bienvenidos a nuestra sección principal. Como lo hemos dicho desde el principio del programa, hoy vamos a hablar de el Día del Trabajo, el 1 de mayo, que se celebró hace 2 días. Antes de entrar al debate como tal, no sé si alguno de mis compañeros aquí en la cabina tiene algún saludo que quisiera dar. Bueno, no sé, si quieres empiecen ustedes. Bueno, yo tengo 2 saludos especiales para personas que nos están escuchando en este momento. Mi amigo Andrés Vanegas y de la misma manera para Yesid Contreras de Medicina.
Bueno, yo tengo unos saludos para algunos profesores de nuestra carrera: Claudia Mosquera, Gonzalo Vargas, Daniel Pedraza y María Fernanda Padilla. Y un saludo especial. Sí, de hecho, pues no solamente parte mía, sino de parte de nosotros tres. Un saludo muy especial a la profesora Gioconda Camperos, que está hoy de cumpleaños. Happy birthday. Happy birthday. I hope you have a really good birthday, Hyoko. Okay, so now let's go to the topic. As I was telling you, we're going to talk about Labor Day. Yeah. So, first of all, Adriana, what do you know about this date? Well, Labor Day, well, it is an annual holiday to celebrate the achievements of workers. Correct. Labor Day has its origins in the labor union movement, especially the 8-hour day movement. Yes. And, this movement advocated 8 hours of work, 8 hours for recreation, and 8 hours for rest. Correct. For most countries, Labor Day is synonym with or linked with International Workers' Day. That occurs on 1st May. Yes, actually it's international. I mean, it's celebrated all around the world. Yep. Victor, tell us, what do you know about Labor Day? Well, it is celebrated to commemorate the High Market Riot. On Saturday, May the 1st, thousands of workers went on a strike and rallies were held throughout the United States with the cry, 8-hour day with no cut in pay. Yes. 3 days after that, there was a bomb attack. The bomb blast and a shooting resulted in the deaths of 7 police officers and at least 4 civilians. Also, in some countries such as USA and Canada, Labor Day is celebrated in September. Yeah. It's another important Yes. date. It's like the national. Yeah, but the International Workers' Day is celebrated on May the 1st. Yes, it is true. Actually, it's interesting that you were talking about police officers and the victims. Yeah. Did you know that there were 8 people who were accused of the bomb and the riot and everything? There were like 8 anarchists, I remember now. And they are, it is like a celebration to honor the sacrifice and the fight of those 8 workers, those 8 anarchists. Correcto. Lo que nos dice Adriana, primero que todo, es que es una celebración anual que se basa en el movimiento obrero en Estados Unidos, más específicamente es en Chicago que se producen los hechos. Lo que ellos buscaban o lo que ellos reclamaban era la jornada de las 8 horas. Sí. Entonces ellos decían 8 horas de trabajo, 8 horas de diversión o de ocio y 8 horas de sueño para completar pues el día, por decirlo así. Por otro lado, bueno, lo que nos decías tú, Víctor, que hubo varias protestas, hubo manifestaciones y sí, 3 días después hubo un ataque con una bomba. Hubo varios muertos entre oficiales de policía y civiles. Y por el otro lado, pues lo que yo mencionaba era que de los hechos se acusaron a 8 anarquistas que eran trabajadores de las fábricas. Esto tiene bastante como el aspecto de la conspiración y todo eso. Correcto. Todas las cosas que pasan en Estados Unidos. Correcto. Sí. Eso fue, bueno, siempre los acusaron de eso, de ser anarquistas, de ser revolucionarios, de todo esto. Pero en cierto modo, ellos 8 son el símbolo del movimiento obrero y es por ellos 8 que se celebra en un principio el Día del Trabajo. Ya después, pues todos sabemos que se celebra en general. Okay, all right. Do you know how was the situation for workers before the events? Do you remember anything or do you know anything, Victor or Adriana? Well, as far as I know, they used to work more than 8 hours per day. It means around 60 hours per week. That's a lot. That's a lot of time. The ones who worked less than that were less paid or were fired. Yeah, there were no working conditions at that time. Yeah. In fact, industrial production in large factories at that time transformed working life. Yes.
and they had to work more for less payment. The use of child labor was common. The workers' rights were insignificant, taking into account the amount of work that they had to do, especially in industrial production factories, in which the working day could range from 10 to 16 hours. The work week was typically 6 days a week. Yes, it was. The only day that they had free was like Sunday, and it was like half of the day that they had free. It was crazy. Bueno, lo que nos dice Adriana y lo que nos dice Víctor es que pues antes de los eventos del 1 de mayo, la gente trabajaba alrededor de 60 horas a la semana, trabajaba mucho más que 8 horas, trabajaba más de 10 horas, casi llegaba a trabajar 16 horas al día. Y era una jornada completamente injusta. Encima de todo, el pago era muy poco, correcto. De hecho, no existían condiciones laborales. Se trataban de hacer sindicatos, pero siempre los saboteaban, por decirlo así. Okay, all right. We already talked about the claims, what they wanted. Yeah. So let's skip that a little bit. Why is Labor Day important for you? Each one. Tell me. Well, in my opinion, it is important in order to highlight how workers' rights are essential in life. Okay. It is necessary to improve workers' conditions about health, insurance, pension, and so on. Yes, it is true. That's my opinion. Yes. Yeah. For example, for your enterprise to be more productive, you need to be more attentive with these workers. If they are happy, if they are working under very good circumstances, their results for your enterprise will be better. Actually, there is a saying, there is like an idiom about that, if you didn't know. It's like, how is it? Like, a happy worker is a productive worker. Yeah. Un trabajador productivo es un trabajador feliz. Lo que nos dice Víctor es que sí, o sea, es una forma de reconocer todo aquel esfuerzo, todo el esfuerzo que hicieron en el pasado las personas para poder, no sé, tener condiciones justas de trabajo. Y lo que nos dice Adriana es correcto, o sea, una parte muy importante en cualquier empresa es la felicidad y la forma en la que los trabajadores se sienten a gusto estando en el trabajo. Okay, last question. We're gonna do this in Spanish. Yeah. Right? Okay, in Spanish. Okay. Entonces, volvamos a Chichón. Okay, volvamos a Colombia. Bueno, hablando de trabajos y de todo esto, la última pregunta es: ¿cuál sería el trabajo de sus sueños? ¿Quién quiere empezar? Primero las niñas. Okay, no, yo dejo la palabra, pues. Bueno, no. En realidad, abierta. Me gusta esa pregunta, pero es difícil responderla porque, bueno, yo creo que el trabajo de mis sueños es el trabajo que yo pueda disfrutar, ¿sí? Un trabajo que me guste. Entonces, yo no escogí uno, yo escogí como varios. Okay. Entonces, bueno, primero podría ser ¿periodista? Flight attendant. Azafata. No, yo digo periodista porque como estamos aquí en radio. No, that's the second one. The first one is to be a flight attendant. Bueno, ser azafata, ¿por qué? Porque me encantaría conocer el mundo así. Estar de aquí para allá viajando, chévere, cool, listo. Sí, ese sería un trabajo que me gustaría. El otro sería periodista en radio. La verdad me gusta mucho hacer radio, disfruto mucho estar acá, entonces ese sería el segundo. Y el tercero, pues de acuerdo a mi carrera y esto que son las lenguas extranjeras, me gustaría ser intérprete o traductora. También sería un buen trabajo para mí. Interesante. De hecho, ese sería mi trabajo, intérprete o traductor. No, miren que en mi caso sí me gustaría irme más por el lado de la educación. Ok. Estamos estudiando una licenciatura, pues somos profesores, ¿no? Bueno, claro, eso sí es verdad. Y hay que destacar mucho el rol de la educación hoy en día, y más en la situación en la que se encuentra el país, en este estado de posconflicto. Y de hecho, con todo lo de globalización e internacionalización, nos necesitan, por decirlo así, modestia aparte. Sería sobre todo educar hacia la paz. Sería como la consigna. Muy bien. Sería formar, no tanto educar, sino formar. Tienen toda la razón. Sí, no, bueno, deja el conflicto de semántica para otro momento. Bueno, nos encantaría seguir acá debatiendo sobre este tema tan interesante. Sin embargo, pues vamos a continuar con la siguiente sección del día. Antes de dejarlos con la banda del día, queremos mostrarles la canción que escogimos para esta sección del grupo de la banda del día, AC/DC. La canción se llama Back in Black.